Hace poquito un fanzine de las Magonistas Revoluciones y siento que hay algunas caras que estuvimos en abril pasado compartiendo algunos espacios por acá también. Entonces, justo la Fundación maneja una de sus líneas de trabajo que es la defensa de la tierra y territorio, el trabajo en causas de incidencia política, en el cumplimiento de derechos humanos. Y por eso es que fue básicamente natural que en la Fundación tomáramos la propuesta de Daliri de apoyar la publicación de este libro, que no es cualquier libro, no es que se realizó en 1, 2, 3 días, no, fueron literalmente 5 años de sistematización, de acompañamiento, y como Daliri lo dice al inicio del libro, la del pueblo yaqui es una historia de resistencia, desde la colonización hasta las misiones jesuitas, pasando por el porfiriato y el Estado posrevolucionario. Los yaquis acumulan agravios y resisten al exterminio. Esta tribu asentada en Sonora quizás sea el pueblo indígena más agraviado por el Estado mexicano. Los ha enfrentado, los ha masacrado, los ha esclavizado, los ha cooptado, los ha dividido y los ha llenado de drogas. Pero nada ha logrado vencer la resistencia de esta tribu que hoy tiene 40,000 habitantes en sus 8 pueblos y que mantiene sus tradiciones y peculiares formas de organización. Ahora que estábamos afuera en el jardín o ahora en este momento y cuando están tomando las fotografías y lo que nosotras desde acá decimos es ¡qué mesa! O sea, es un honor para nosotras desde la Fundación estar compartiendo con Daliri, que es obviamente la referente del libro que queremos compartir, pero con Ana Deíta y con Irma Pineda. Yo hablo a nivel personal también, es un honor, de verdad, compartir esta mesa de mujeres tan poderosas, tan fuertes, te admiro mucho. La dinámica que vamos a seguir es primero escuchar a Ana Deíta, luego a Irma y cerramos con Daliri. Abriríamos un periodo chiquitito de preguntas de ustedes aquí presentes y si tenemos en línea también comentarios que quieran hacernos, compartir, también los podríamos leer en un momentito al aire. Entonces, como les decía, hablé del nombre de la Fundación, pero este libro es apoyado, gracias por el volumen, tanto por la Fundación como por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, el CECAM, del cual Ana Deíta es su directora, y con Ana y la Fundación tenemos una relación de muchos años a nivel institucional, a nivel ya de activismo político, de amistad. Entonces, Ana, ustedes como CECAM también cómo apoyaron o apoyamos esta publicación, la trascendencia que tiene en la lucha por los derechos de los pueblos originarios, en esta defensa de su autonomía, en esta lucha, como lo decimos, por el agua, y si se escucha de fondo es que está lloviendo bastante fuerte todavía, porque todo es consecuente, todos estamos al unísono. Anita. Muchas gracias, Gretel. Bueno, pues muy buenas tardes a todas quienes nos acompañan. Me da mucho gusto estar en Oaxaca, en el Yago, y compartir esta mesa con mujeres tan admiradas. Entonces, muchas gracias, Daliri, por la invitación y muchas gracias a ustedes por asistir. En el CECAM decidimos desde hace mucho tiempo que queríamos apoyar la defensa de los territorios de los pueblos indígenas, porque uno de los principales problemas de los pueblos indígenas hoy es que agentes extraños a ellos intentan despojarlos de sus territorios, de sus bienes naturales, de su cultura, en fin, de su vida. Y además, estos proyectos inmobiliarios, extractivos, energéticos, o megaproyectos que buscan instalarse en territorios de los pueblos indígenas, los destruyen, utilizan sus bienes naturales
Y un agravante más es que los pueblos indígenas están en los territorios mejor conservados, no solo en México, en todo el mundo, porque ellos nos están mostrando otra forma de relación con el territorio y con la vida y una forma distinta de sociedad. Entonces, terminar con los territorios indígenas en una lucha que busca por apropiarse de bienes que no son de ellos, que es decir, un despojo, termina con la cultura, pero también termina con el ambiente. Por eso decimos que cuando los pueblos originarios están defendiendo su territorio, es que están defendiendo el planeta para todos nosotros, porque ellos nos están mostrando una forma distinta de relación con la vida y con el mundo. Entonces buscamos en SECAM que los diferentes actores puedan contar sus historias de lucha. Esto porque creemos que de verdad difundir la historia de las resistencias es una forma de fortalecer a los movimientos, y así hemos logrado tener alguna pequeña biblioteca con muchas luchas muy representativas de ahora, del presente. El texto de Daliri nos va a contar la resistencia del pueblo yaqui frente a las pretensiones actuales de despojarlos de sus tierras, de su agua, de su bosque, de su sierra, de sus ritos, de su cultura, de su vida, en fin. Y para ello, Daliri nos remite muchas veces a la historia para que podamos entender cuál es el significado profundo que tienen las distintas seres, ambientes, bienes para los pueblos yaquis. Y esto lo hace realmente de una manera magistral, o sea, cuál es el significado profundo de la sierra de Bacatete, de sus ritos, de su lengua. Se nota que Daliri tiene un conocimiento de años de los pueblos yaquis, del territorio yaqui, de su cultura, y tiene una relación profunda con los actores y con la gente de las comunidades, a la cual durante el libro le va a dar la voz. Esto se nota porque es muy impresionante cómo la gente le permite saber lo que está sintiendo, lo que está pensando, le permite entrar a su casa, compartir la comida, revisar sus archivos. Esto solo se logra, además de con mucho tiempo de trabajo, con un compromiso probado de una relación íntima y seria y profunda con las personas. Algo que a mí me impresiona del libro de Daliri es que se nota cuántas veces estuvo en esos territorios, y durante ese tiempo, cuando ella lo escribía, bueno, y no ha dejado de estar, la violencia en el territorio yaqui era y es rampante. Entonces yo la admiro mucho por su valentía, porque ir allá pues no significa no correr peligros, porque vemos cómo estaba en ese momento la situación tan terrible de los pueblos yaquis. En este libro, Daliri también no lo dice, pero yo lo siento así, hace un homenaje a la antropóloga etnohistoriadora Raquel Padilla Ramos, que dedicó su vida a defender y entender la cultura de la tribu yaqui. Daliri tuvo la fortuna de conocerla, de entrevistarla, y entonces utiliza muchísimo los argumentos de esta antropóloga especialista en yaquis para que podamos entender, quienes estamos leyendo el libro, el significado profundo que tienen ciertos pasajes para el pueblo yaqui. Raquel Padilla, desgraciadamente, fue asesinada en noviembre de 2019, y en esos periodos, en esos días, Raquel estaba empeñada en impulsar la recuperación del Avanza del Coyote,
que ya se había perdido hacía 10 años, nos dice Valiri. Entonces, a un año de su muerte, la danza del coyote, nos cuenta Valiri, se celebró en la sierra frente a la tumba de un guerrero yaqui que combatió en la guerra del Yaqui a principios del siglo pasado. En ese año celebraron también el cabo de año de la muerte de Raquel y entonces la danza se celebró para ambos dos. Ese pasaje a mí me encantó porque es de una profundidad y de una fuerza de imaginarse estar en la sierra viendo esa danza que va a terminar cuando las estrellas desaparezcan por la luz. Entonces es de una belleza y de una profundidad que nos deja ver la espiritualidad yaqui muy, muy palpable, muy sentida. Bueno, también la antropóloga tenía la idea de sacar a las mujeres de las sombras, porque en la historia yaqui no se veían tan nítidamente la participación de las mujeres. Esto lo persigue Daliri durante todo el libro. Son las mujeres las que van a estar contando muchas veces la historia. La historia de la lucha contra el gasoducto la cuentan las mujeres. Las mujeres cuentan cómo una tía de una de ellas llevó palos y piedras a los hombres que estaban combatiendo, porque no tenían nada con qué defenderse y los agresores eran muchos y tenían armas. Entonces, la historia de las mujeres va saliendo en muchos de los pasajes y Daliri les da la voz y podemos conocerlas y sentir un afecto muy entrañable por estas personas. Ahorita que veía la preciosa exposición, pues, decía, ahí está, la violinista Lelí, ahí está Don Camilo, ahí está la Carmen, quien luchó contra el gasoducto. O sea, se vuelven gente muy querida para nosotros que las estamos leyendo desde fuera. Bueno, en este texto Daliri se muestra como una gran periodista y también como una magnífica cronista. Nos va metiendo muy poco a poco al territorio, a las calles, a las casas de los pueblos, a qué hacen las mujeres en la vida cotidiana, a cómo la ven. Y con esta habilidad de cronista que ahora se materializa en las fotos y que ojalá ustedes tengan la posibilidad de verlas, porque la exposición es maravillosa. Yo estaba ahorita viéndola, pero la había visto en San Ildefonso también, pero ahorita la estaba volviendo a ver y me volví a sentir muy emocionada de esas fotos, ¿no? Entonces, pues nos va metiendo ahí y a partir de meternos ahí, de repente aparece el plan de justicia yaqui. Y dices, en este ambiente, todo lo que ocurre es que uno ve el plan de justicia yaqui, que es un plan piloto hecho por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, y el presidente pasado, como un experimento para impulsar distintos planes de justicia con los pueblos originarios. Pero cuando uno ve lo que están ofreciendo, se ve así como, esto es otro espacio, estábamos en otra cosa y ahora pues les ofrecen tener una concesión, tener que van a tener agua en un acueducto, que van a construir, que con agua les va a surtir agua, que van a tener recursos, pero todo resulta tan banal, tan superficial, tan que no nace de la gente, que uno logra Valiri, que nos indignemos junto con ellos de ver la caricatura que parece ser ese plan de justicia. Después, Valiri les pregunta a ellos, ahora,
para ustedes, ¿qué es justicia? Porque esto es un plan de justicia del gobierno. Para ustedes, tribu yaqui, ¿qué es justicia? Y entonces ellos empiezan a decir, ¿cómo podemos hablar de justicia si Fidencio Aldama, el preso político que se opuso al gasoducto, estaba preso? ¿Cómo podemos hablar de justicia si el acueducto del río Independencia sigue funcionando en la total ilegalidad? Porque ganamos los amparos que decían que debían quitar la operación del plan del acueducto Independencia, y el acueducto sigue funcionando, llevándose el agua a Hermosillo. ¿Cómo podemos hablar de justicia si el río está seco? Hablando del agua que está cayendo ahora, ¿no? Entonces, pues ese contraste de qué es la justicia para el pueblo yaqui, qué es la justicia desde el plan de gobierno, se ve así totalmente que no tiene nada que ver, y es un contraste que logra Valiri muy bonito, ¿no? Es un libro que además está muy bien escrito. A mí me impresionó mucho porque, bueno, hemos hecho muchos libros que me han gustado mucho también, pero este es muy extraño en una cosa: no cuenta la historia lineal. O sea, no te dice, empezó aquí, luego siguió aquí y luego se acabó aquí. No, todo se va armando por piezas. Entonces, es un reto para la inteligencia y para tu cabeza decir, ¡wow, qué padre! ¡Ah, ya entendí! Sí, claro, porque va sacando piececitas de un mismo hecho en distintos capítulos y se va armando como un rompecabezas. Ahorita que llegamos, el compañero que estaba poniendo la exposición del Yago decía, es que se armó el tramado de la exposición de las fotos, igualito que el libro. Se arma, cuando lo acabas de leer, ya entendiste, pero no te lo contó de una forma tan lineal que a veces podría ser más cansado, ¿no? Entonces a mí esta parte me gustó y dije, qué loca forma de contar. Es como esas novelas que empiezan y matan al protagonista, ¿no? Y dices, y ahora vamos en la página 2 y ya lo mataron. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y entonces te lo empiezan a contar para atrás, ¿no? Y echando para atrás, para adelante. Esa parte a mí me gustó muchísimo también. Bueno, pues ya. Los yaquis también, como le dicen al gobierno, miren, para poder empezar a negociar el plan de justicia, tenemos 15 puntos, aquí está. Y el primero de los 15 puntos es, tienen que dejar a nuestro preso político libre. Fidencio Aldama, que fue quien se opuso al gasoducto, que lo metieron preso por 7 años, que estuvo en la cárcel siendo inocente. O sea, la primera exigencia del pueblo es que lo saquen. Y eso es buenísimo, porque podrían haber exigido cualquier otra cosa. Y ellos dicen, primero va nuestra gente, primero cuidamos a los nuestros, ¿no? Luego empiezan a cuestionar el plan de justicia por los valores que está rompiendo, porque el plan, por la forma como fue hecho, porque fue hecho a las prisas, a los modos del gobierno que no tienen nada que ver con los modos de la tribu yaqui, porque tomó como interlocutores a los que les llaman las autoridades duales, que son autoridades falsas. No tomó a las verdaderas autoridades. Valiri, en voz de los otros actores, nos dice, desmenuza cómo fue hecho el plan de justicia yaqui, y ahí podemos ver, bueno, pues la guerra de
pues de contraorganización que arma el gobierno, tomar unas autoridades falsas, compra de voluntades, control de los recursos, dádivas, hasta cómo hace el gobierno para que sea aceptado ese plan por algunos pueblos, por 7 y no por Loma de Vacum, pero para que acepten ese plan de justicia, cómo se hace la ingeniería de conflicto y qué está provocando esos conflictos, porque ahora pues las relaciones entre los pueblos pueden estar más rotas, las relaciones entre las autoridades tradicionales que no fueron tomadas en cuenta también están rotas, porque ha habido más conflictos entre los pueblos. Y entonces, Pancho López Bárcena se pregunta, ¿qué ganaron? O sea, ¿qué ganaron? El río sigue seco, no tienen agua, la tierra está sin sembrar y ahora hay más conflictos de los que había. Entonces, creo que es una forma de poner una historia muy importante, porque es una historia actual de resistencia de los pueblos originarios, de una forma un tanto novelada, con personajes, y uno acaba queriendo mucho. Cuando se muere don Carmelo, el viejo historiador yaqui, pues uno se siente triste de verdad. A mí me hubiera encantado conocerlo, pero no tuve la fortuna, pero Daliri sí, y nos lo contó. Bueno, a la firma del Plan de Justicia, que fue en 2021, Cuauhtémoc Cárdenas fue ahí porque los yaquis siempre están contraponiendo lo que dijo Lázaro Cárdenas sobre el agua del río Yaqui y lo que está dando el Plan de Justicia. Entonces Cuauhtémoc, en representación de su padre, fue y dijo delante de López Obrador, impulsor del Plan Yaqui, los asesinatos de Tomás Rojo, un dirigente, y Luis Urbano, otro dirigente, luchadores por los derechos de los pueblos yaquis, no pueden quedar impunes. Los asesinos materiales e intelectuales deben recibir las sanciones que marca la ley. También dijo, es indispensable, antes que nada, cancelar el acueducto Independencia, que fue construido pasando por encima de disposiciones judiciales y de varios mandamientos para que no se construyera o se suspendiera su construcción, y que actualmente extrae 30 millones de metros cúbicos de la cuenca del río Yaqui para llevarlos a la cuenca del río Sonora. Entonces, bueno, el acueducto Yaqui, que es uno de los ofrecimientos del plan, debía dotar, el acueducto Yaqui no es el mismo que el acueducto Independencia del que habló Cuauhtémoc Cárdenas, y es el que le quitaron antes. Para restituir lo quitado, supuestamente, el Plan de Justicia dice, pero les vamos a hacer un acueducto Yaqui que les va a dotar de agua potable a todos. Pues, a la fecha de publicación del libro, los 8 pueblos yaquis, no sé si ahora, eso nos lo dirá Daliri, los 8 pueblos no tienen agua potable. Entonces, lo que se ve es que es hasta cierto punto una simulación que se le metió dinero, como dice Pancho López Bárcena, se le metió tiempo, energía, recursos, pero aunque no funcionó, buscará ser replicado en otros 11 pueblos originarios del país. Y este sería como el plan piloto, ¿no? Entonces, bueno, Oaxaca está más o menos a 2.135 kilómetros de Loma de Vacum, que es uno de los pueblos yaquis más que estamos hablando de él. Y leyendo el libro, ustedes se darán cuenta de lo cercanos que están los problemas de los pueblos originarios hoy.
aunque veamos que Sonora está muy lejos, ustedes van a ver muchísimas similitudes de lo que ocurre en Oaxaca al día de hoy. Entonces solo me queda invitarlos a que disfruten ricas tardes leyendo el libro de Daliri y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, Anita. En efecto, ¿por qué presentarlo aquí en Oaxaca? Por la solidaridad entre los pueblos, claramente, pero además porque justo los relatos son espejos entre pueblos aquí, en los diferentes territorios, en los diferentes estados, pero también entre los diferentes países. En el capítulo que justamente nos compartía Ana de cómo Daliri evidentemente y con fuerza y con decisión vislumbra a las mujeres, su lucha y tal, hay un capítulo justo que se llama Desmontar un gasoducto y venderlo como fierro viejo, una historia de mujeres yaquis. En una parte dice sobre este gasoducto: la empresa construía el gasoducto sin el aval de quienes aquí habitan, nunca se realizó consulta alguna. La historia de la Chontal con las concesiones mineras, y podemos enumerar un sinnúmero de casos iguales. Y justo en este capítulo se habla de esta lucha de las mujeres, o sea, les invito a leerlo con detenimiento porque es muy visual, o sea, nos sitúa en el lugar. Y nos habla de que cada 21 de octubre celebran la más reciente defensa del territorio, y cómo lo celebran con comida y demás. Esto me lleva a saludar justo aquí al pueblo de Oaxaca, que el pasado martes, el 22 de julio, celebró su Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, y realizaron esta movilización a favor de la vida que da luz, que da resistencia, que da compañerismo, que da esperanza de que los movimientos siguen juntándose, que no están tan atomizados, de que los pueblos se juntan, de que hay foros para discutir, para hablar, para conformar agendas comunes, que es lo que está haciendo Oaxaca. Entonces, en efecto, podemos decir, sí, sucede en Sonora, no, sucede aquí la misma lucha, la misma resistencia, el mismo saqueo, el mismo despojo, los modelos, el mismo método del sistema capitalista que trata de despojar a los pueblos de sus tradiciones, de sus territorios, de sus formas autóctonas, ancestrales de gobernanza, de decisión de sus autoridades. Y justo a Irma, en su calidad claramente de diputada del Congreso de Oaxaca, pero sobre todo como defensora de derechos de los pueblos indígenas y como poeta vinza, ¿cómo recibiste el libro? ¿Qué lectura hiciste de esta maravilla de publicación de Daliri? Muy buenas tardes, pues un gusto compartir con amigas, amigos que nos están acompañando esta tarde y con esta mesa tan chingona. Muchas gracias por invitarme a estar aquí, a Gretel, Ana, Daliri. Bueno, ahora que las escuchaba, pensaba que parecería que hicimos casi la misma lectura, no porque hayamos leído el mismo libro, sino porque de pronto los fragmentos que escogieron, ya van a ver cuando lea mi texto, creo que coincidimos en esos fragmentos, ¿no? Y bueno, me gustaría compartir algo que fui escribiendo a partir de las reflexiones que iban surgiendo sobre el libro. Y bueno, la primera cosa en la que pensé cuando Daliri me invita es que pensaba cómo fue la primera vez que yo supe de los yaquis, ¿no? Es decir, yo soy de un pueblo bien al sur y los yaquis bien al norte, no era como una relación natural. Pero por ahí en casa de mi madre, que siempre había algunos librillos, encontré alguna vez algo en la infancia que era esta etapa de los yaquis en el porfiriato, con toda la violencia que el porfiriato ejerce,
y cómo busca exterminarlos, justo porque en ese momento, bueno, y mucho antes, pero pues a principios del siglo XX, pues los yaquis cuentan con tierras fértiles y la ventaja de tener el acceso al Mar de Cortés, ¿no? Entonces, bueno, pues es un territorio súper codiciado para los intereses de ese momento, del porfiriato, y además pues se encuentran con un pueblo rebelde y justo es el interés por exterminarlo, ¿no? Y bueno, aquí voy leyendo algunos episodios, cómo el pueblo yaqui se enfrenta al ejército nacional. Hay episodios terribles y dramáticos, como aquel del cañón de Mozocoba, donde justo Don Camilo, que es uno de los personajes que entrevista Daliri, que ustedes lo van a encontrar aquí, justo Don Camilo recuerda este episodio y quiero leer un fragmento, cómo lo recuerda él. Don Camilo dice: muchos murieron en los pantanos, ahogados, devorados por cocodrilos, siendo esclavos en haciendas enequeneras, y nunca tuvieron tumba ni panteón. Entonces, esta historia de la memoria de Don Camilo, pues que en realidad es una tragedia, aún con esta tragedia, yo siempre pensaba, o la imagen que tenía yo de los yaquis era de estos seres valerosos enfrentándose al ejército de Porfirio Díaz en aquellos años, y entonces empiezo a leer este libro, de yaquis, La resistencia imbatible, de Dalirio Oropesa, y entonces voy sintiendo como esta especie de dolor por los diferentes procesos por los que el pueblo yaqui ha pasado, ya que, como señala la autora, este Estado mexicano los ha enfrentado, los ha masacrado, los ha cooptado, los ha dividido y los ha llenado de drogas. Daliri también retoma las palabras de la antropóloga Raquel Padilla, una de las principales estudiosas de los yaquis, ya Ana nos comentó un poquito más, respecto a que, dice Raquel Padilla, lo que no lograron los intentos de exterminio, lo está logrando el cristal. Entonces, fíjense que estos episodios cómo se vuelven dolorosos, ¿no? Pero bueno, de pronto me doy cuenta que no podemos quedarnos con esta imagen doliente, porque en el libro, precisamente, vamos encontrando las fotografías de la misma autora, y encontramos, cuando vamos mirando las fotografías, bueno, ahorita ya no sé dónde las pusieron, estaban allá en el patio, pero entonces con que nos devuelve un poco la alegría es encontrar en las fotos la sonrisa de las infancias, la belleza de los paisajes y las expresiones culturales, como la danza del venado, la recuperada danza del coyote, el cuidado del fuego, las ceremonias de vinculación con la tierra, con los elementos naturales que les rodean, un asomo a las distintas dimensiones de la cosmogonía yaqui, el Batueania o mundo de agua, el Huyaania o mundo del monte, el Sehuaania o mundo flor, y el Choquimania, o mundo de las estrellas, el firmamento. Las fotografías también muestran el estudio de los planos, ¿no? Hay una imagen de Don Camilo viendo los planos, los mapas que permiten pues comprender mejor los proyectos que les han propuesto los gobiernos. La fuerza en las miradas y los paliacates en el rostro como símbolos de resistencia, que también se vuelven sinónimo de esperanza, porque hay resistencia, y si hay resistencia, sabemos que vendrán cambios, que el pueblo autodenominado Yoeme sigue trabajando, luchando por construir un futuro posible. Este libro es una compilación de entrevistas, reportajes y crónicas que desde hace algunos años venía escribiendo la Dalirio Oropesa, que había publicado en otros periódicos, y da cuenta de partes importantes de la historia de un pueblo que a su vez se organiza en 8 pueblos, es decir, unidades político-religiosas autonombradas: Cocorit, Loma de Guamúchil, Loma de Bacum, Torin, Vicam, Pota, Rajum, Huiribis y Belén Pitaya, así como nos cuenta del largo proceso de restablecer la justicia para sus habitantes, desde aquel decreto de Lázaro Cárdenas en 1940, con el que se comprometía a la restitución de sus tierras y que dispusieran de la mitad del caudal del río Yaqui almacenado en la presa La Angostura durante cada año agrícola, además de reponerles lo robado. Eso prometía, ¿no?
hasta, en la actualidad, el famoso plan de justicia propuesto desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Los personajes entrevistados por Daliri hablan de un futuro donde sí exista justicia. Y aquí me gusta mucho cómo ella como periodista va haciendo esta pregunta y logra arrebatarle su propio concepto de justicia, ¿no? Entonces les dice, bueno, para ti, ¿qué es justicia? Y quiero también compartir lo que dice don Camilo, que define justicia. Dice don Camilo, justicia sería que se restablecieran en los jóvenes todos los valores yaquis que le enseñaron y que han vivido, pero que han sido desplazados con la urbanidad, la discriminación, la guerra del yaqui. Hay otro personaje que entrevista a Daliri, José Ángel Maldonado Buitimea, y que dice, justicia es que nos devuelvan todo, lo que años atrás nos han quitado. Se llevan mucho dinero con el uso de nuestro territorio, el agua que nos han quitado, que nos han negado, han negociado con ella con Conagua, pues todo eso que se devuelva. Como llevan negociando tantos años con nuestra tierra, pues ¿qué les puede inventariar también? Ahí en nuestra tierra hay mucha mina que buscan allá arriba. Ya ven que en la minería, pues el agua la venden más cara. ¿Dinero? Nosotros no peleamos dinero. Por su parte, otro de los líderes y personajes entrevistados por Daliri, Guadalupe Flores Maldonado, de Loma de Bacum. Loma de Bacum es el pueblo que también, lo tenemos por otras referencias, pero en el libro lo va contando más ampliamente. Es el pueblo que logró detener un gasoducto que construía la empresa IEnova sin el aval de los habitantes y sin mediar ninguna consulta, ya no digamos previa, libre e informada, ¿verdad? Mismo que comenzó durante el periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, por ahí del 2012-2013. Y también pues la gente de Bacum ha defendido el territorio sagrado de la minería. Entonces don Guadalupe comenta sobre este concepto de justicia. Dice, la justicia no tiene nada que ver con la legalidad. Lo justo es ilegal y lo legal es injusto. La mayoría de las veces, para mí, justicia sería que tú te sometieras a mi ley, y porque estás en mi territorio, eso sería respetar mis usos y costumbres y que entablemos, digamos, en un diálogo de igual a igual. Pero al querer someterme a tus procedimientos, le llaman aplicar la normatividad para los programas sociales. No, eso es someterse, porque tú quieres que haga las cosas a tu manera como Estado, cuando las mías han demostrado ser mejor que las tuyas. Esa es justicia, una justicia donde todos somos iguales. En este libro, cuya edición estuvo a cargo de Ramón Vera Herrera, con otro conocido amigo que, como ustedes saben, también participa en la edición de Hojarasca, con el diseño de Daniel Pasarge, la autora nos comparte también la voz y participación de las mujeres en los diversos momentos de lucha de los yaquis, a través de las historias contadas por Domitila, Francisca, Carmen, Clementina y otras mujeres entrevistadas. Entendemos que las luchas y las resistencias nunca serán posibles sin el pensamiento y el cuerpo de las mujeres, pues con todas sus ideas, propuestas, acciones y manos que acarrean palos y piedras para la defensa, o preparando los alimentos para que las fuerzas no mermen, o haciéndose cargo de los hijos y los adultos mayores para que los hombres salgan a luchar con menos preocupaciones, o recuperando la memoria para recuperar la cultura, las tradiciones, los rituales. Ellas siempre dan, ponen, aportan su vida, su sangre, sus cuerpos, que también han sido prisioneros de guerra o para la leva, como decía Raquel Padilla, en referencia a la última conferencia que impartió esta mujer, y como también ya ha sido mencionado, pues desafortunadamente fue asesinada en el 2019. Las luchas de los yaquis en la época contemporánea, como a principios del siglo XX, han dejado muertos, heridos, desaparecidos y presos políticos. Pero además ahora hay otro enemigo silencioso: las drogas, las que consumen despacio a los jóvenes. Por eso se sabe que no es casualidad que hayan entrado a los territorios indígenas, pues gente consumida por las drogas no tiene cerebro ni fuerzas para defender sus territorios, recursos y elementos naturales y culturales. Pero no todo está perdido. Aún hay gente trabajando por recuperar las tradiciones, la historia, aún hay cantoras, aún hay ancianas y ancianos que recuerdan las historias, los mitos, los rituales,
Por eso han podido recuperar elementos como la casi extinta danza del coyote, una danza de guerra que fue posible recuperar nuevamente con el apoyo de Raquel Padilla, cuyo espíritu sigue acompañando a sus querencias, los yoeme. Y bueno, también es importante decir que el prólogo está escrito por Raquel Torúa Padilla, la hija de Raquel, un excelente prólogo también que pues nos da mucha idea de lo que va el libro antes de comenzar a leerlo. Y bueno, pues este espíritu de Raquel también sigue acompañando, y digo espíritu precisamente porque la espiritualidad de estos pueblos, como nos dice la periodista, escritora Daliria Oropesa, ha sido determinante para la defensa de la tierra y el agua. El río Yaqui es el mayor articulador de las resistencias yoemes a lo largo de su historia. La lucha continúa por el agua, por el territorio, por recuperar sus valores, por evitar que el cristal siga destruyendo a su juventud. Esto lo podemos conocer gracias al esfuerzo de esta periodista, que nos trae al sur las palabras que fue hilando desde el norte. Su trabajo articulado, serio, que no se conforma con la superficie, que se metió a las presas, a los acueductos, a las casas de la gente, a los campos, a sus cocinas, para conversar con hombres y mujeres que le abrieron sus labios, la memoria y el corazón, para compartir sus historias de dolor, de valentía, de rabia y de sueños, para que ella las bordara en este libro, cuyas letras ustedes beberán con asombro, con indignación, pero sobre todo con esperanza. Coincido totalmente que es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, en serio, porque en efecto el libro, ¿verdad?, que está compuesto de crónicas, reportajes, microfilmes que Daliri fue escribiendo, grabando, documentando en diferentes formatos, también son una fuente de información. O sea, no es un libro finito en sí mismo y ya. Es que este libro también es base porque contiene análisis que podríamos, como dice la misma Raquel en el prólogo, tienen rasgos etnográficos sin necesariamente serlo, porque Daliri es periodista en primera instancia, pero hace etnografía. Ahora nos contará si querías o no hacerla, cómo está, pero también documenta históricamente para quienes no necesariamente conocemos toda la crónica, el contexto y tal, nos ayuda a comprender el contexto, las fuentes en primera persona de las personas yaquis. O sea, que este libro además sirve para otros estudios, para otras investigaciones, para quien quiera seguir documentando, analizando, denunciando la lucha del pueblo yaqui. Verá crónicas, reportajes escritos entre el 2020 y 2024, publicados en pie de página, en el Universal, en los medios propios también de Daliri, en su Facebook, en su Instagram y tal, que ahora sería bueno que nos los compartan también para seguirla. Y justo iba también a hablar sobre Ramón Vera, quien también hace la edición, porque los textos en algunos están en primera persona, otros están en tercera persona, y Ramón también logra darle esta unidad y más claridad o más riqueza en la prosa, aunque ya de por sí la traía Daliri, ¿verdad?, porque es su forma de narrar, tal como decía Ana al principio. Y justo este libro se ha presentado en varios lugares. Obviamente el primer espacio donde se iba a presentar iba a ser en Sonora, claramente, en los 8 pueblos yaquis. Pero Daliri viene llegando de Mérida, donde lo presentó por allá. Ahora está aquí en Oaxaca, pero luego seguirá la ruta, porque este libro no es para que se quede necesariamente en una biblioteca, sino que vuele, que recorra diferentes espacios. ¿Cómo te ha ido con las presentaciones? ¿Qué sigue? ¿Cómo está la actualización de lo que te preguntaba Ana? ¿Cuál es tu motivación? Sí, muchas gracias al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Es para mí un honor estar aquí. Muchas gracias al SECAM, a Rosa Luxemburgo por creer en mi trabajo, por apoyarlo.
soy una persona sensible. Y también quiero agradecer a los pueblos de Oaxaca, que son quienes me han enseñado gran parte de lo que significa resistir, de lo que significa la fortaleza de la raíz, de lo que significa la rebeldía, de lo que implica sentirse orgulloso de ser parte de un pueblo indígena. Para mí eso es mi brújula, mi motor, mi inspiración, de donde más he aprendido. Por eso también se lo dedico a los pueblos indígenas de Oaxaca, esta presentación. Y quiero contarles, quiero iniciar contándoles que las presentaciones han sido muy emotivas, muy fuertes. Esta es una de las más importantes también. Les agradezco a todas y a todos por estar aquí, por acuerpar mi trabajo. Y justo vengo regresando de Mérida, en realidad de la región del sureste peninsular, en donde pude entrevistar a descendientes del pueblo yaqui que fueron esclavizados y llevados forzosamente desde Sonora hasta las haciendas enequeneras, pues incluso hasta del sur de Oaxaca, también en gran parte de Campeche, Yucatán, Tabasco, y ahí fueron llevados a la fuerza, sobre todo mujeres y niños. Primero se los llevaron en un tren hacia los puertos en Guaymas y los llevaron incluso a San Blas y también hacia acá, hacia el sur de Oaxaca, para estar en haciendas de tabaco. Y fue un encuentro sumamente especial porque me di cuenta que es una historia que sigue generando mucho dolor, que los descendientes de yaquis allá reconocen que son diferentes, pero también reconocen que también son parte del pueblo maya e incluso hablan maya. Creo que les fue más fácil aprender la lengua maya que el español en realidad, y vivir los usos y costumbres de los pueblos porque se veían reflejados. Y hay algo que me contaron sumamente profundo de 3 descendientes de yaquis que no pudieron, más bien que decidieron no regresar. La mayoría de los yaquis que fueron esclavizados regresaron por ese gran amor profundo que le tenían a su tierra, a su río, a su sierra sagrada del Bacatete. Pero los que no, y los que quedaron, no querían repetir esa historia de arrancar de la raíz. Si ya estaban ahí, si ya estaban instalados, si ya estaban habitando otro territorio, no querían que sus hijos fuesen arrancados también y llevados de nuevo de regreso a otro lugar para adaptarse. Entonces también a ellos les dedico esta presentación, los traigo en el corazón. Y pues este trabajo del libro concentra 5 años de documentación, pero en realidad compete a por lo menos 11 que tengo yendo hacia territorio yaqui. Yo llegué en realidad allá con la lucha contra el acueducto Independencia, como lo mencionaba Ana de Ita. El acueducto Independencia, lo decía en ese entonces uno de los activistas más álgidos, Mario Luna, que era una de las primeras guerras del agua, porque efectivamente le estaban robando el agua al río Yaqui para llevársela a la ciudad de Hermosillo, trasvasando un río que además eso es ilegal de acuerdo con la ley ambiental. Y eso fue lo que terminó por secar el río. En algún momento a mí me tocó ir cuando liberaron el agua de esas últimas veces, cuando estaba la lucha contra el acueducto Independencia, y me tocó verlo con agua y me tocó ver ese río con esplendor. Y bueno, es sumamente triste y enoja cuando llegas hoy en día a la vereda del río y lo que ves son los álamos tristes porque se están secando, porque no está el agua. Hay un severo problema de salinización de la tierra y del agua hacia adentro del territorio, que cada vez sube más el agua salada del mar. Y yo me imaginaba estando ahí en donde desemboca el río Yaqui hacia el mar,
hábitat, el ecosistema que ahí llegó a ser un día tan hermoso, como una especie de manglar, que los manglares los pude ver ahora en el sureste y decía, claro, por eso los yaquis siguen defendiendo su territorio y me queda claro que el río va a regresar, porque están aquí quienes lo defienden, porque están aquí quienes lo cuidan, además lo están invocando, están incluso desde Loma de Bacum, que es uno de los pueblos más fuertes de la resistencia, en donde además se acaba de convocar una Asamblea Nacional del Agua allá para octubre, porque Loma de Bacum se ha destacado por esta resistencia, por correr a las empresas de su territorio, no dejándoles pasar con gasoductos o con exploración minera, y ahora con el plan de justicia. Este pueblo está generando las condiciones para que el río pueda volver a tener agua, creando pozos a lo largo y también llamando al agua, buscando las técnicas de siembra de agua e intercambiando saberes con otros pueblos. Por eso creo que este libro podría espejear justamente esas estrategias de lucha que se tienen y que se podrían compartir entre pueblos para volverlas efectivas. La metodología con la que yo realizo este libro es en realidad gracias al libro que yo puedo enunciarla. Más bien, para explicar el libro me he tenido que obligar a nombrarla, porque claro que la he ido afinando y sistematizando con el tiempo, pero ahora puedo decir que se llama periodismo circular y es una metodología de investigación sensible que busca colocar en la opinión y en la discusión pública perspectivas de narrativas de cambio social y que modifiquen también la percepción estigmatizante que provocan los medios masivos de comunicación, a la vez que busca recordar el sentido de servicio que tiene el periodismo. Y en ese sentido es una invitación a preguntarnos a quién le sirve el periodismo. Yo quiero que este periodismo le sirva a los pueblos que luchan, a las mujeres que defienden la lengua en los territorios, a las activistas que están defendiendo en lo urbano también contra la gentrificación, y también a todos los movimientos sociales que acuerpan, por ejemplo, la lucha de Palestina. Creo que les puede servir de inspiración y quiero que este periodismo sirva a esas personas que luchan. Esta metodología tiene como base la escucha, inspirada en el pueblo tojolabal, guiada por las palabras de otro antropólogo que se llama Carlos Lenkersdorf, quien describe que hay una parte de la lengua tojolabal que describe la lengua escuchada, abal, y la lengua hablada, kumal. Entonces yo me enfoco mucho más en la importancia de la lengua escuchada, que considero que esto revierte los modelos de comunicación lineales, verticales, unilaterales, que nos han enseñado que dicen que es la comunicación, emisor, mensaje, receptor, cuando en realidad la comunicación no es efectiva sino hasta que sabes que entra y sale y tiene una respuesta. También creo que las historias que se cuentan tienen efectos y afectos. Y decía Galeano, otro escritor, también que apoyaba mucho los movimientos sociales, que estamos hechos de historias, entonces es un acto político decidir qué historia vamos a contar. Y para mí es ponerme los lentes y mirar a los pueblos como esas heroínas, esos héroes que están resguardando la naturaleza, no para ellos mismos, sino para todo el mundo. Y mirarlos así, con esa grandeza, con esa valentía, y así también, en efecto, mostrarlos, haciendo un cambio narrativo. A lo largo de este caminar, y también por eso la estructura del libro y la narración del libro es diferente, también creo que las historias no son lineales, sino que son constelaciones, que podemos hacer constelaciones de significados
juntar las historias acorde a nosotros, nosotras las queremos contar para crear una mística que permita que haya una unidad en la narración. Y esto tiene que ver con un desafío periodístico, porque en el argot, y alguna vez mi editora Lidia Carrión decía, pues el periodismo es flor de un día. Y yo decía, ¿cómo desafiar esa flor de un día que además siento que en nuestros días es como de media hora? O con el X, con el Instagram tal vez de 10 minutos, ahí sí, o a la velocidad del escroleo que le dicen. ¿Cómo desafiar precisamente esa temporalidad que es tan superficial, que es tan rápida en nuestros tiempos, para que este periodismo pueda permear y pueda crear esa lógica, esa mística en torno a las historias que se cuentan, y desafiar al tiempo y prevalecer, y como decía Gretel, pues que tenga alas y vuele por sí mismo? Y así es como el libro fue estructurado y construido, con la inspiración además, y también con la guía de las ancestras, los ancestros, los abuelos, porque también, o sea, yo lo que sé hacer es contar historias, y les voy a contar ahora una historia. Antes de que asesinaran a Raquel Padilla, ella me contacta y me cuenta, ya habíamos estado reporteando y en contacto sobre lo del gasoducto en Loma de Bacum, y me dice: Raquel, fíjate que en Potam están las autoridades eclesiales buscando rehacer la danza del coyote, que ya tiene mucho tiempo que no se hace, y la quieren reconstituir, volver a hacer, porque pues es una danza muy importante para sus guerreros. Entonces estamos buscando una documentación independiente para la comunidad, para que el pueblo de Potam tenga este respaldo de su danza y la puedan conservar y sea un documento para la comunidad. Y como ves, te invitamos. Y yo, uy, qué honor. O sea, para mí fue así de, pero por supuesto, ya de una vez en donde firmo. No hay honorarios, no importa, tú llévame, ahí sí, yo me voy a documentar eso. Y yo tampoco me imaginaba en qué condiciones lo iba a documentar, ni siquiera me imaginaba que era una velación, no llevaba ni un flash. Si esas fotos salieron, les repito, es porque los ancestros, las ancestras estaban ahí y lo permitieron, además de un conocimiento técnico fotográfico que tuve que sacar en ese momento. Y es así como realizo esta documentación, primeramente para la comunidad, y con el tiempo es que yo voy pidiendo permiso, primero para volverlo una crónica o un ensayo fotográfico, y luego para que sea parte de un libro, bueno, luego una exposición y luego el libro. Y así es como yo regreso después de un par de años al territorio yaqui, y después de esa documentación tan fuerte, tan espiritual, en donde realmente a mí me cambia la vida, en donde comprendo la espiritualidad de los pueblos desde otra manera, es ahí en donde pues ya me quedé un par de semanas más. Igual creo que esta metodología de periodismo debe tomar su tiempo para reportear, y así es como lo hago. Y cuando me quedo, me atraviesan las reuniones del plan de justicia allá. No es que Daliria haya dicho, yo quiero ir a reportear este tema porque está en la agenda. Más bien, yo voy a hacer esta documentación, y con ese olfato periodístico que tenemos los periodistas, veo que están ahí las autoridades reunidas con las autoridades federales, o sea, las tradicionales con las federales, y es un ímpetu, es un impulso de, ok, yo tengo que documentar eso, yo tengo que estar ahí, yo tengo que atestiguar. Prefiero llamarle atestiguar a este acto de acompañar a las historias a quienes defienden. Y es ahí en donde empieza esta cobertura, y es ahí en donde empieza este libro. Es una gran reflexión que hago sobre lo que significa la justicia. Yo he visto la justicia tangible cuando la miro en cómo la ejercen los pueblos indígenas. Ahí es en donde más he visto el sentido de justicia. Podemos enunciar, por ejemplo, a los zapatistas, que tienen su propio sistema de justicia autónomo. Podemos enunciar también aquí en Oaxaca la moderación que existe en muchos de los pueblos a través de los comités o de
los consejos. Podemos verla también en el pueblo yaqui, en cómo ellos regulan las actividades. Y hablando de justicia, también yo les preguntaba a los yaquis cuando ellos dejaron o vieron que se estaba diluyendo su sistema de justicia, y me contaron que fue a raíz de la entrada de los derechos humanos, que es así como, ups, pero porque ellos tienen métodos de aplicación de justicia que podrían parecer violentos, pero que ellos me decían, si pudiésemos aplicar esos métodos, ahorita no tendríamos el problema del narcotráfico tan engangrenado en nuestros pueblos yaquis. Entonces es una invitación también a quitarnos un chip del occidental y poder valorar otros tipos de justicias que están presentes en nuestros territorios, de los cuales podemos aprender. Y regresando un poco a la danza del coyote, ese también es un acto de justicia valeroso por parte de Clementina y Esteban, autoridades del pueblo de Potam, que fueron desplazadas, perseguidas después de imponer un amparo contra el plan de justicia. El plan de justicia cambia el decreto de Lázaro Cárdenas, modifica la dotación de agua y de tierras que le dan al pueblo yaqui, lo cambia a modo y le dan un metraje por metros cúbicos, que así se mide el agua actualmente, y ellos se inconforman, se amparan junto con otros líderes yaquis y los empiezan a perseguir y entran a sus casas y los persiguen con armas y los obligan a todos a desertar del amparo, menos un yaqui, que es un líder espiritual, que tal vez para ellos está prohibido hacer amparos, pero que era tan necesario hacerlo, que no desistió y prefirió salirse de su tierra y aguantar afuera que dejar de firmar por algo que a él le parece justo para su pueblo y para la existencia de su pueblo. Bueno, estos líderes espirituales que están enfocados al rescate de la danza del coyote son también quienes defienden el agua, y no es casualidad que hayan revivido esta danza, que la hayan avivado y fortalecido. Me da gusto ver que ahora se hace mucho más en el territorio yaqui. Y esta danza es directamente relacionada con la defensa del territorio. El coyote es quien le danza a los cargos de los guerreros que defienden siempre el territorio, a los gobernantes, que son los encargados también de defender a la tribu, y que reviva en este momento una danza tan relevante como la del coyote, pues también es muy significativo de los tiempos que estamos viviendo. La demanda de justicia del pueblo yaqui ha sido exhaustiva desde hace más de 5 siglos, 2 siglos con la guerra del yaqui, 1 siglo con la guerra de exterminio de Porfirio, y también con la esclavitud postrevolucionaria. Es una exigencia grande que ha tenido el pueblo, por eso cuando llega el plan de justicia es sumamente importante para ellos. De hecho no lo rechazan, llega el plan y lo ven con buenos ojos, como de bueno, al fin alguien nos va a hacer justicia. Pero no les voy a spamear, les prometieron muchas cosas, se enteraron de muchas maneras, un poco ya sabemos lo que ha pasado, pero es día que inauguraron un acueducto llamado el acueducto yaqui, y que no lleva agua. Es muy triste que en la reciente visita de Claudia Sheinbaum, la presidenta, a territorio yaqui, activaron el agua potable durante 2 días antes de que llegara la presidenta, y llegó, y luego 2 días después todavía hubo agua y de repente la cerraron y de repente ya no hay agua de nuevo. ¿Cómo para qué? ¿Como que no se queje la gente? ¿O cómo para qué? Es absurdo lo que hacen, y eso es síntoma de que la justicia sigue pendiente y sigue sin llegar a los territorios yaquis, y por eso creo que el plan de justicia le falló a los yaquis. Creo que todavía no ha llegado esa justicia exclamada. Creo que el INPI ha hecho un trabajo más de romper la armonía en los pueblos que de realmente llevar esta justicia prometida. Y es una invitación a que las autoridades reflexionen, porque hay una necesidad tremenda de agua. Están en pleno desierto, no tienen su río, los animales se mueren, las personas no tienen agua potable. Es un problema mayúsculo, existencial.
eso es algo que también quiero plantear con este libro, la vulnerabilidad en la que están los 8 pueblos yaquis actualmente, pero también ese horizonte al que nos están llevando con estos ejemplos de esperanza. Como reitero, lo que sucede en Loma de Bacum es la punta de lanza de las resistencias del agua ahorita, por eso tenemos que poner mucha más atención y bueno, pues invitarles a todas, a todos que por favor lean el libro, que lo comenten, que me digan qué les parece y que podamos seguir esta discusión más adelante. Yo dije que el libro era una fuente informativa desde varios puntos de vista, pero la metodología del periodismo circular para quienes se dedican a la comunicación y tal también es otra propuesta que yo me quedaría preguntándole más a Daliri ahora de qué va y cómo en sus talleres también la implementa, ¿verdad? 2 anuncios. Por cuestiones técnicas y todo lo que sucedió, no se está transmitiendo en vivo, pero sí está grabándose. Entonces, en la página de Educa, ¿verdad? Que Educa Oaxaca, en su Facebook y en su YouTube, lo pueden encontrar la grabación a partir de mañana. Luego, el libro, si bien ya lo tenemos en mano, también lo pueden descargar en el propio libro, en la parte de los créditos, se indica la dirección del SECAM, donde se puede descargar. También está en la página de la Fundación Rosa Lux, o sea, Rosa Lux México. Ahí también lo tenemos, por si quieren doble vía. Con todo gusto, para eso hacemos las publicaciones, las apoyamos, para que el conocimiento sea libre, vuele y cause más afectos y efectos, como nos decía Daliri. Mañana vamos a estar en Matamoros 404, también presentando el libro a las 6 de la tarde, por si conocen a alguien que no pudiera venir el día de hoy y si le queda bien mañana. Entonces mañana en Matamoros, en el Centro Cultural, en este espacio social autogestionado tan hermoso, Matamoros 404, a las 6 de la tarde mañana. Vamos a abrir el periodo para algún comentario, alguna pregunta, ojalá alguna pregunta que les quedara dudas o inquietud o así hacia Daliri o hacia Irma o hacia Ana. Entonces, gracias, muy amable Poli. ¿Quién quisiera inaugurar o el sentimiento que le generó? O aquí adelante. Hay un tratado con Estados Unidos para compartir los afluentes del norte y aparentemente México no ha cumplido, probablemente no porque no quiera, sino porque no hay. ¿Qué tiene que ver esto con la situación del pueblo yaqui? Y me imagino que hay presiones, sobre todo ahora con Donald Trump en el poder, ¿no? Para poder favorecerlos a ellos del agua. Bueno, me gustaría que comentaras un poquito, o me gustaría saber, mejor dicho, ¿qué te deja esta experiencia de escribir este libro y de estar 5 años reporteando, investigando? ¿Qué te deja tanto a nivel profesional como periodista, pero también a nivel personal? Porque creo que a todos los que nos dedicamos a esto también nos deja como que muchas cosas y experiencias personales, ¿no? Aprendizajes. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría más como conocer el proceso es muy hermoso esto que hablas del periodismo circular, de todo lo que implica el estar acompañando un proceso de pueblos originarios en defensa del territorio, pero como bien mencionabas, Oaxaca también es un pueblo que se caracteriza por eso, y lo que hemos notado aquí es la persecución, la criminalización, la violencia hacia los periodistas, hacia aquellos que ejercen
la comunicación horizontal, que tratan de hacer medios libres y que acompañan procesos que buscan romper como cercos mediáticos que los medios tradicionales o criminalizan o replican muchas veces tendencias desde lo gubernamental. Pero tú personalmente, ¿cómo vives después de todo este proceso la seguridad, la movilidad, el estar yendo 5 años, el que la gente te conozca la gente del pueblo, pero también te conozca la gente de las empresas, que sepan que se está difundiendo y que este periodismo está sirviendo para esto, ¿no? Para que se conozca, pero que pues se interpone entre los intereses del gran capital encarnados en esta cabeza de 1000 monstruos? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de defensa, las redes que formas para poder hacer este trabajo, y hasta dónde haces este trabajo sin exponer tu integridad y la de la banda que te acompaña en este proceso? Gracias. Mi pregunta iba más o menos en el mismo sentido sobre la seguridad. Te lo digo porque los pueblos de Oaxaca sufren mucho eso. Actualmente el grupo de la Sociedad Flores Vagón sufre persecución, está siendo acosado y hay más de 40 denuncias en contra de personajes que luchan por la defensa de la tierra. En Natividad lo mismo con las minas, y en otros lugares también está ese problema. Uno como periodista lo ha recorrido, ha ido, y con lo primero que te enfrentas es con los actuales presidentes municipales que no compaginan con los comisariados o con los defensores de la tierra. Y obviamente ir a esos lugares aquí en Oaxaca, creo que la diputada Irma ya lo vivió en carne propia. Un día decidió levantar la voz y al otro día fue presionada y atacada a través de diferentes redes por pseudo periodistas, porque yo siempre les he llamado así, porque no les puedo llamar periodistas a alguien que va a defender a un gobierno. Para mí eso no es periodismo. Alguien al siguiente día fue atacado, alzó la voz en tribuna y al siguiente día ya estaba siendo atacado. Me gustaría saber cómo poder contrarrestar eso. Hola, muchas gracias por sus preguntas. Lo del Tratado de Estados Unidos definitivamente afecta también al flujo de agua que viene bajando desde Chihuahua, y el río Yaqui inicia, de hecho, en todos estos pueblos y va bajando por las veredas, entonces definitivamente hay mucha menos agua, y es un problemón también. O sea, realmente ahorita el problema es mucho más grave de lo que vemos. Entonces yo creo que también se debería de comenzar a gestionar un restablecimiento de esos acuerdos, porque de otra manera México va a tener que pagar las consecuencias demasiado graves de no respetar. Y también Estados Unidos, que pues se queda con su dotación, pero no se da cuenta que pues ya no fluye la misma cantidad de agua como antes. Sobre la seguridad, y también quiero dejar la pregunta sobre la experiencia de lo que me deja después. Primero quiero hablar sobre la cuestión de seguridad, y quiero decirles que pues sí, mi seguridad ha estado en riesgo varias veces por este tema, estando en territorio del año 2023. Esto nunca me había pasado en territorio yaqui. Estábamos haciendo entrevistas, como siempre, al lado de la guardia tradicional en un espacio público del pueblo de Bicam Switch o Bicam Estación, y detecté en ese momento que había por lo menos 2 personas jóvenes con un perfil de halcón, como ahora se les conoce a los vigilantes de los cárteles en territorio, que estaban mirando. Me puse nerviosa, fui cerrando la entrevista, lo comenté con los colegas con los que estaba reporteando en ese momento, y cuando veo que llega una patrulla de la policía municipal, fue así, no, vámonos ya. O sea, porque ya no sabes si es la policía o si son quién, que son los que están ahí. Entonces dije, no, ya estuvo, vámonos. No, pero que todavía nos faltan. Y yo, no nos falta nada. Ay, nada, vámonos. Y nos fuimos. Entonces ese es uno de los episodios. He sido también víctima de espionaje. Muy recientemente, cuando tuvimos una reunión importante para
que se llevara a cabo el libro y se acaba de publicar uno de los últimos reportajes que también viene en el libro, no el último porque el último es inédito, el último, el de Loma de Bacum, no se ha publicado en ningún medio, por eso solamente se viene en el libro y se los recomiendo, pero el penúltimo que fue publicado en el Universal, o sea, estaba en el contexto de esta publicación del Universal. Y de repente un tipo, yo estaba tomando una bicicleta en la Ciudad de México, un tipo se me acerca, lo siento muy cerca, cuando volteo lo tengo aquí tomándome fotos, entonces como que yo le hice una cara de ¿qué te pasa? Pero cuando veo, pues tiene todo un perfil como de policía y veo que tiene el logotipo de la fiscalía en su chaqueta y atrás decía policía de investigación o algo, no me recuerdo la leyenda exacta, ¿no? Pero digamos que es verdad que al cubrir estos temas también los periodistas corremos mucho riesgo, pero creo que dentro de esta metodología lo que hemos logrado sistematizar es que primero ante todo está el cuidado de las personas, el cuidado de las periodistas. Y en ese sentido, cuando hay un alto riesgo, y hace ratito también lo comentaba con el compañero profesor, que me preguntaba un punto álgido, pues si ves que el punto está tan álgido y comenzaron a perseguir a tus fuentes o las están amenazando, pues lo mejor es medir cómo está el asunto y saber si publicar o no, y a veces es mucho mejor no publicar que tener una exclusiva, sino priorizar primero la seguridad de las personas. Y otra es que tampoco subo cosas de dónde estoy en redes sociales, suelo ser un poco difusa y luego la gente, ¿dónde estás? Y no sé qué. Entonces sí, también eso es importante y sí, o sea, antes que nada está la seguridad, y yo también considero que al hacer un trabajo noble, pues no tendrían por qué correr riesgo estas palabras. ¿Y qué me deja a mí en lo personal y a nivel profesional? A nivel profesional considero que estoy en un punto cumbre o álgido de mi profesión, porque he logrado darme cuenta de cómo son los pasos para hacer este periodismo y que tenga efectos en la opinión pública y que tenga también efectos a nivel de comunidad, o sea, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, considero que este libro sí es un punto importante de mi profesión que me invita a seguir en este camino y a seguir luchando, porque hemos luchado, y hablo en plural porque somos varias periodistas quienes hemos luchado poder hablar de estos temas que no se tratan en los medios de comunicación, y la mayor satisfacción a nivel personal es esa, que ves que tiene efectos de incluso hasta avivar las luchas, de espejear, como decía Gretel, espejear esas luchas, e incluso lo toman hasta como tips y recetarios, y yo también he enfocado mi labor periodística a hacer una especie de recetario para intercambiar entre pueblos, repitiéndome a mí misma, ¿al servicio de quién está este periodismo? Pues al servicio de las luchas, y eso es satisfactorio a nivel personal y a nivel profesional. Ver esos efectos, ver esos espejos, ver cómo hay resonancias entre pueblos, y también ver cómo el trabajo hecho con pasión, hecho con mucha investigación, tiene resultados. Creo que no hay como otra pregunta por el momento. Sí, una, perfecto. Porque también siento que queremos tener el libro firmado y, ¿verdad? Brevísimo. Plan de justicia. En Oaxaca también tuvimos el plan de justicia del pueblo Musco, ¿no? Y pues yo no sé, quisiera saber si hay un seguimiento de parte tuya a este tema. Mencionabas que son 8 planes y bueno, creo que no ha sido la mejor experiencia tampoco para el pueblo Musco,
Hay voces disidentes, hay las voces oficiales que dicen que todo está muy bien, pero bueno, las historias se cuentan solas. ¿Alguien más? Así como para recopilarla y ya cerrar, o con esta actualización, sí, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta sería justo estas cosas que mencionas que más vale no publicar, tener la exclusiva. Me pregunto si hay algo que pudieras compartirnos de esas cosas que se quedaron fuera del libro por, no sé, cuestiones de seguridad o simplemente porque considerabas que no completaba como el ciclo, ¿no? del libro. Muchas gracias. Daliri, quiero preguntarte si puedes mandarle un mensaje a nuestro paisano Adolfo Regino de tu experiencia. Está haciendo del paro. Bueno, sobre el seguimiento de los planes de justicia, sí estoy enterada de cómo fueron brotando en varios pueblos. Tal vez no los he seguido a cabalidad, pero sí tengo información, por ejemplo, del plan en el norte con varios pueblos que juntaron. Son pueblos muy dispersos como Tohono O'odham, Comcac, que entraron como en el mismo paquete. Con los Birrárica, son varios que están llevando a cabo que considero que el libro puede dar un ejemplo de cómo se llevó a cabo en este primer experimento con los yaquis y posteriormente cómo se podría abordar y cómo entraron con este código de somos indígenas, ustedes son indígenas, somos iguales, pero realmente no había una igualdad como tal, sino que hubo un aprovechamiento de los mismos códigos para poder decir que también podemos entrar de esta manera y buscar justicia. Eso es una de las cosas que me parecen más graves de los planes. Y ahora que lo mencionas en la Musga, pues me gustaría mucho, si hay la posibilidad de ir a reportear hacia allá, pues hacerlo y tal vez hacer un muy buen reportaje recopilando qué está pasando con los pueblos, con los planes de justicia y los pueblos a los cuales los aplicaron. Creo que eso sería muy pertinente de realizar a nivel periodístico y de investigación, porque efectivamente están pasando tantas cosas en los territorios, tantos despojos y tantas promesas incumplidas que no podemos permitir que esto siga sucediendo. Y si yo pudiera darle un mensaje a Adelfo Regino, quien además entrevistado no ahorita, sino desde hace muchos años, y no solamente por la cuestión del plan de justicia, ustedes van a poder leer su testimonio y lo que platicamos en la entrevista también en este libro. Yo le diría que por favor escuche y no criminalice a quienes están defendiendo el territorio, a quienes están inconformes con el modo en el que se entró desde el INPI a los territorios, en vez de decir que están diciendo mentiras, porque todos tenemos una parte de la verdad de esta historia, y no por recriminarles que mienten va a dejar de ser la realidad que estamos viviendo. Justo para seguir en sintonía con lo que sigue, con las luchas, con los diálogos y tal, quería invitarles a un foro regional, si bien es en concreto para pueblos de la Chontal y del Istmo. De repente aquí es tema particular de interés, de estudio, o conocen personas que quieran unirse. Es un foro regional que se va a realizar el 9 de agosto, sábado 9 de agosto a las 8 de la mañana, en el Centro Pastoral del Istmo de Tehuantepec, acá en Oaxaca. El foro regional se llama Defensa del Territorio y Autonomía frente a megaproyectos en la Chontal e Istmo. Está convocado por varias organizaciones sociales, autoridades agrarias, organizaciones de la sociedad civil a este foro, que ¿qué es lo que busca? Es justo
la metodología que nos decía Daliri de la escucha. Justo la convocatoria dice: convocamos a las autoridades comunitarias, organizaciones, colectivos, defensoras y defensores del territorio a este foro regional para escucharnos, compartir experiencias, estrategias y articularlos como pueblos para la defensa de la propiedad social, la vida comunitaria y nuestra autonomía. Sábado 9 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Centro Pastoral del Istmo de Tehuantepec. Querida Ana Deita, Irma Pineda, Daliri, es un honor haber compartido esta mesa. Gracias, Iago, por recibirnos en su casa. Gracias a las personas presentes que además pasamos de un lugar a otro y pasamos las sillas y demás. Gracias, Educa, por el apoyo técnico, el apoyo afuera, también con las listas de participantes. Entonces, si gustan, bueno, a las personas que nos están viendo, gracias por sintonizarnos, aunque fuera el día siguiente, nos disculpamos con la transmisión, pero aquí queda el registro. Vamos a la exposición fotográfica. También a quienes nos están viendo y aquí, síganos para ver dónde siguen las presentaciones de Daliri, las exposiciones fotográficas. Tenemos un pequeño refrigerio esperándonos y también veamos qué espacio disponemos para la firma de libros, que yo diría que afuera, que ya dejó de llover. Entonces, muchísimas gracias y a escucharnos y a compartir experiencias. Ah, sí. Tengo un regalito para ustedes, pero ahorita ya podemos cortar. Sí.